Aleluya, bendito el Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gracias a nuestro Dios porque Él es bueno. Eh, aleluya. Tenemos la enseñanza de, de la semana pasada que iniciamos, la hicimos en dos partes, lo que es quebrantamiento y tener un corazón servicial. Quebrantamiento y tener un corazón servicial. Entonces ya vimos una parte, ahora vamos a ver una segunda parte. Damos gracias a nuestro Dios porque nos ha permitido este momento y le damos gracias a cada uno de ustedes, mis hermanos que están a la distancia, de aquellos amigos o personas, ¿verdad? Que puedan estarnos mirando en algún momento. Dios les bendiga grandemente. Nuestro anhelo, nuestro deseo es de que sean bendecidos por la palabra de nuestro Dios y de que lleguemos al conocimiento de nuestro Dios, conocer a Dios y saber lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aleluya. Bendito el Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor desea, que todos le conozcan, que todos sepan quién es Dios y qué es lo que pide de ti. ¿Qué es lo que pide de ti? Bendito Dios. Entonces estuvimos viendo lo que es Dios no puede usar algo, ¿verdad? Es lo que estuvimos viendo. Estuvimos viendo la sencillez de espíritu. Y ahorita vamos a ver espíritu sin medida. Para Jesús el ser nada por sí mismos era un modo de vida. El quebrantamiento llegó a ser un modo de vida para él mucho antes de ver la cruz. Realmente era alguien, pero se hizo nada. Aquí estaba Jesús. El hombre sobre todo hombre, que conocía los caminos del poder de Dios en un sentido inmediato y personal. Trajo a vida los muertos más de una vez en su ministerio terrenal. Cuando tocaba a los hombres se ponían bien. Cuando hablaba, los demonios temblaban y huían. Podemos ver el secreto del poder de Dios en la experiencia de Jesús en Juan 3:34. Vamos a ver Juan 3:34. San Juan 3:34. Amén. El hombre que tiene al Señor tiene que caminar como Cristo anduvo, lleno del poder de Dios. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que lleguemos a una estatura en la cual seamos listos para toda obra. Libro de San Juan 3. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito Dios. Juan 3:34 dice así: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Dios al que Dios envió, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí, amén. Lo repito, dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aleluya. Por eso el Señor cuando mandó a los discípulos le dijo: id por todo el mundo, he aquí os doy potestad. Son enviados. ¿Y quién irá si nadie los envía? Pero los que son enviados tienen que hablar la palabra de nuestro Dios.
¿Por qué? Porque hay potestad de parte del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Y dice, y enseñar todas las cosas que os he hablado, os he dicho. Aleluya. Entonces recibimos el Espíritu de Dios solamente por medida. El Padre tiene mucha voluntad de darnos el Espíritu. Aleluya. Pero las limitaciones de nuestro propio corazón determinan la medida de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Estamos tan llenos de basura y autointerés que no hay sitio para que el Espíritu obre en gran medida. Dolores, orgullo, egoísmos y rebelión impiden recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y entonces, ¿qué pasó con aquellos que siendo religiosos, siendo idólatras, dicen que tienen el Espíritu Santo? ¿Cómo lo hicieron? Si aquí dice claramente que todo eso nos estorba. Entonces hay algo que no concuerda, ¿verdad? Todo lo que nos estorba, ¿qué es? Basura, autointerés, orgullo, egoísmo y rebelión. Impiden recibir el Espíritu Santo en nuestros corazones, ¿es verdad? Y que éste tenga un sitio para obrar en nosotros. El Espíritu Santo que moraba en el Señor Jesucristo le hacía caminar y hacer las obras que el Padre le había mandado. Así cada creyente con ese mismo Espíritu debe obrar las obras que el Señor hacía. Eso es lo que nos dice la palabra. Y dice, y estas cosas harás y aún mayores harás. Bendito Dios. Pero entonces, ¿por qué la gente, el ser humano, no obra así? Porque tiene limitaciones. Está limitando al Espíritu Santo. Se conforma con poquito. No quiere compromisos realmente con el Señor. Entonces la verdad es que no había elementos oscuros en el corazón de Jesús. Eso es lo que nos hace falta a todos, que no haya nada que nos estorbe, que no haya ningún autointerés de nada. Había sitio para Dios, el Padre. Había sitio para que Dios el Padre derramara el Espíritu sin medida en nuestra vida. ¿Verdad que cuando el Señor Jesucristo fue bautizado dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma? Y dio testimonio, este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque en su Hijo amado no había ninguna sombra que le impidiera, no había ninguna falta que le impidiera, porque estaba entregado totalmente al Padre. Bendito es su nombre. Entonces en nuestra vida el espacio está muy a menudo lleno de desorden emocional, intelectual y espiritual. O sea, se siente uno tan espiritual que ni está espiritual, ¿verdad? Porque actúa como no debe actuar. Bendito es el Señor. Ungüento derramado. Necesitamos ser quebrados. Solo entonces puede Dios derramar sanidad en nuestra vida. Cuando María ungió los pies de Jesús, en Juan 12, 1 al 8, tuvo que quebrar la jarra antes que el ungüento pudiera salir. De modo similar, nosotros necesitamos ser quebrantados antes que el ungüento del Espíritu Santo pueda fluir de nosotros. ¿Cómo puede fluir el Espíritu Santo en una persona tan llena de vanagloria, tan llena de mentira, tan llena de vanidades? ¿Cómo puede fluir el Espíritu Santo? No puede. Entonces, ¿qué es lo que está fluyendo? Es solamente pura emoción.
pura emoción, se dejan llevar por la emoción solamente. Porque cuando hay Espíritu Santo es poder. Bendito es su nombre. Entonces, la vasija, o sea tú, yo, tenemos que ser quebrantados primero para que pueda fluir ese ungüento, ese perfume aromático que pueda enjugar los pies del Maestro. Solamente así, que fluya el Espíritu Santo en nosotros, que nada estorbe, que nada impida el fluir. Ese alabastro que quebró María, eso representa a usted y a mí, que tenemos que ser quebrantados. Usted nunca se ha puesto a pensar, bueno, ¿y qué tanta violencia? ¿Por qué lo quebró? Pudiendo haberlo destapado, ¿eh? Representa el quebrantamiento del ser humano, que tenemos que ser quebrantados para que fluya el perfume, el aceite. Porque el aceite, el perfume aromático es sinónimo del Espíritu Santo, agradable a Dios nuestras obras, y por eso fluye en la persona. Bendito Dios. Pero ¿cómo puede fluir si hay estorbos? No puede fluir. Entonces tiene que ser quebrantado primero. Acuérdense que la primera enseñanza fue de quebrantamiento, o sea, tiene que haber un corazón quebrantado, tiene que haber, ¿sabe qué dice Proverbios? Que después de la altivez viene la caída, viene el quebrantamiento, porque siempre que está la gente altiva, tarde o temprano va a bajar y va a ser quebrantado. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Pues enalteció su corazón y fue quebrantado. Fue semejante a las bestias por causa de su altivez. Bendito Dios. Entonces, para que pueda fluir ese ungüento que es el Espíritu Santo de nosotros, tiene que llegar uno a hacer nada, porque Dios no va a usar a esos que dicen yo soy algo, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, a la gente vanagloriosa. ¿Por qué? Porque eso viene siendo un asidero para Satanás. Porque si algo quiere Satanás es que tú te sientas la gran cosa. Que tú te sientas que tú ya eres algo, ya no necesitas más. ¿Verdad? Entonces la razón por la cual Satanás nunca pudo derrotar a Jesús fue porque no había nada. O sea, él estaba humilde. No había ningún asidero, nada que le pudiera acusar de que él era orgulloso o vanaglorioso o que fuera una persona que tuviera faltas, ¿verdad? Por eso el diablo no le pudo hacer nada, sino que fue reprendido con la misma palabra. Es decir, no había ningún asidero para Satanás. El diablo quiere que vivamos con nuestros viejos algos para poder introducirse en nuestra vida y agarrarse de esas cosas. El diablo siempre quiere, te pone a hacer algo, te pone en tu mente a hacer algo indebido y después para acusarte. O sea, nomás te incita a hacerlo y después te acusa delante de Dios. ¿Se da cuenta qué tremendo? Porque es el acusador. Y es el que incita a hacer lo malo también. Vamos a ver la marca de Dios. En Génesis 32, verso 22 al 32, esta lucha costó a Jacob todo lo que era y tenía en términos mundanos. ¿Se acuerda de esa lectura? Que Jacob luchó con el ángel, hasta un corito hay, ¿verdad? Es decir, su nombre y su fuerza, pero a los ojos de Dios fue la causa de su éxito. Se encontró con Dios cara a cara, pero vivió para contar la historia. Pero no era el mismo. Ese es el asunto,
que todas las personas que tenemos un encuentro con Dios, que ya somos de Jesucristo, no podemos ser la misma persona, porque si no quiere decir que no has tenido ningún encuentro. Porque esos cristianos que dicen que yo soy de Cristo, pero andan bien mundanos, no tienen ningún encuentro con Cristo. Nada que ver. Porque el que se encuentra con el Señor, el que conoce al Señor y entiende al Señor, entonces hay un cambio en su vida. Es notable. Se aparta del mal, se aparta de las malas palabras, si era ladrón, se aparta de robar. Si ve que los amigos lo conducen al pecado, se aparta de los amigos también, porque no conviene. Lo invitan a pecar, ¿verdad? Porque muchas veces los amigos para eso sirven nada más, para incitarte a hacer lo que no debes de hacer. Porque así es la juventud. Bendito Dios. Entonces, cuando Jacob luchó con el ángel, se encontró con Dios cara a cara, porque llevaba la marca de Dios en el cuerpo. ¿Qué le pasó? Dice que el ángel de Jehová lo agarró del muslo, ¿verdad? Lo agarró de una pierna y dice que después de esa lucha cojeaba Jacob. Sí, entonces ya no era el mismo Jacob. Ya no era el mismo tramposo que era antes también. De ahí para adelante ya no fue más Jacob. Jacob era el tramposo, el mentiroso. Pero de ahí para adelante fue Israel, de la promesa. Bendito Dios. Fue tanto su cambio que temía a su hermano por haberlo engañado antes, porque lo engañó. Y le fue y se hizo las paces con él, porque ya había cambiado. Ya el Señor lo estaba preparando para ese encuentro. Y Dios puso gracia en él. Entonces, ya había una cojera en el nuevo Jacob o Israel. Pero su cojera era su fuerza. También necesitamos encontrarnos con Dios, ser tocados por su poder y cargados por la santidad de Dios. Es lo que necesitamos para que nosotros tengamos un cambio, para que el creyente tenga un cambio. El saber que Dios ha mirado a nuestra vida y que su amor nos ha perdonado, ese es el verdadero quebrantamiento. El quebrantamiento así no es debilidad, es la mismísima fuente de fuerza en el espíritu. Muchas personas no entienden, ¿verdad? ¿Por qué el creyente, el aleluya, a veces se pone llora y llora? No sabe y no entiende qué es el quebrantamiento, qué es la presencia de Dios en nuestra vida. El Espíritu Santo que está sobre nosotros. Esa parte no la entiende y dicen que son del Espíritu también. Esa parte no la entienden y dicen que tienen a Jesús en su corazón. Entonces, ¿por qué no entienden eso? ¿Por qué no tienen el mismo quebrantamiento? Porque la idolatría, las mentiras y todo lo que es pecado no los permite. Porque Dios no puede habitar en un templo o en una casa que está sucia. Tenemos que limpiarnos. Eso no quiere decir que no vayan a poder. Pueden, bien pueden. Pero tienen que apartarse de todo lo malo. Precisamente para eso es el Evangelio. Porque Dios sabe que pueden. El hombre tiene una capacidad increíble el hombre fue para estar siempre conectado con Dios. Dios siempre ha querido tener una conexión con el hombre, con el ser humano, pero el ser humano se apartó tras las maldades. Bendito el Señor. Entonces el saber que Dios nos ha mirado, eso realmente quebranta. Entonces, muchos se pueden reír, ¿no? Pues y mira cómo lloran los aleluya, o se pellizcaron entre sí, o qué pasó ahí. No entienden qué es lo más hermoso que pueda haber, tener el toque del Espíritu Santo. Bendito el Señor.
Entonces, después del tal encuentro, las cosas nunca parecerán otra vez iguales. Ya no son igual. Porque ahora podemos decir, como dijo Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, mis ojos espirituales saben y reconocen lo que es el Espíritu. No que lo hayamos visto, sino que estamos viéndolo de una forma espiritual. Bendito Dios. Entonces, esto en efecto es la mayor fuente del poder en todo el mundo. No hay nada más fuerte que un hombre que ha sido tocado por Dios. No hay nada más fuerte que esos que se pasan llorando. Esos son los más fuertes, porque tienen el toque de Dios, tienen el brazo de Dios a su favor, la protección de Dios. No le falta nada por obrar y nada más que temer. La vieja lucha ha desaparecido, el viejo fuego ha sido apagado y la vieja agresividad ha sido matada. O sea, si era pleitista, ya no más, ahora es apacible. Ajá. Dentro hay un vacío que solo Dios puede llenar. No es el vacío de nada o de sin sentido, es el vacío de Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios el hombre está vacío. Por eso Dios los anda buscando para llenar esos vasos, para limpiar esos vasos que estén llenos de Dios. Amén. Exactamente, hay una debilidad que solo Dios puede hacer fuerte. Y lo hace si le entregamos nuestra vida totalmente. No a medias, totalmente. No cada 8 días, todos los días que haya servicio. Y todos los días de nuestra vida vivir para Dios. No vivir para Dios nomás en los días de servicio, no. Todos los días de nuestra vida vivir con el testimonio de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. ¿Quiénes somos en Cristo? No solamente en la iglesia, donde quiera que estemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa frase la he escuchado de muchos cristianos y andan bien mundaditos, andan bien mundanos y no han podido entender que ya no vivo yo, quiere decir ya lo que yo era antes, lo mentiroso, todo lo que era, ¿verdad? Quizás hasta ladrón, ya no más, ya no vivo yo. Ahora lo que vivo, lo vivo para Cristo, o sea, en santidad. Eso es lo que quiere decir. Se acabó la vanidad, se acabó la vanagloria, se acabaron los buenos arreglos que al mundo le gustan. Aunque ahora soy quizás para muchos anticuado o anticuada, es para Cristo. Bendito Dios. Mejor que sea anticuado, pero para el cielo que bien arreglado y para el infierno. Sí, es verdad. Entonces con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo, o más bien vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como dice Gálatas 2:20, eso es lo que dice Gálatas 2:20. Todo discípulo necesita vivir así, realmente ha de tener efecto para Dios. Si no vive así, no hay efecto para Dios. ¿Quieres toque del Espíritu Santo? Apártate de iniquidad. ¿Quieres tener una buena relación con Dios? Apártate de todo el mal. Bendito el Señor. Vamos a ver lo que es tener un corazón servicial, que es la segunda parte de la enseñanza. Y la escritura clave se encuentra en Marcos 9:33 al 35, otra vez Marcos 10:35 al 45, San Juan 12:24 al 26, San Juan 13 del 1 al 17 y Filipenses
capítulo 2, versos 5 al 11. Estos son versículos clave o escrituras clave para esta enseñanza de tener un corazón servicial. ¿Qué es un siervo? ¿Saben qué es un siervo? Pues la palabra misma lo dice, alguien que sirve. Por eso es siervo. Alguien que es servidor. Bendito el Señor. ¿Sabe que nuestro Dios desea de nuestro Señor Jesucristo? He aquí mi siervo. He aquí mi siervo. Un siervo es uno que no es su propio amo. O sea, no hago lo que me da la gana. Cuando tú eres tu propio amo, que digan lo que quieran. Yo hago lo que me da la gana. Ese es ser tu propio amo, no te importa lo demás. Pero cuando uno es siervo, entonces se somete a su Señor. Y si tenemos a Jesús por Señor, entonces que hable el Señor y nosotros obedecemos. Eso es ser siervo. Entonces una persona sirve aquello que se ocupa la mayoría de su tiempo o aquello que tiene prioridad en su corazón. Ese es un siervo. Usted tiene su prioridad en Jesús, ¿verdad? Las cosas de Jesús, las cosas de la iglesia. Esa es la prioridad de un siervo de Dios. Servir a su amo. Pero si se preocupa más por andar haciendo lo del mundo, no es siervo. Porque dice la palabra del Señor claramente que aquel que se dice su discípulo, si voltea atrás, aquel que toma el arado y voltea hacia atrás, no es digno de ser mi discípulo. Así de sencillo. Y hay muchos que se regresan a las cosas del mundo. Y aquello en que gasta la mayoría de su dinero, sea a quien sea o a lo que sea, sirves. ¿Verdad? Cuando les dijo el Señor, ven, buen siervo, fiel, entra al gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Verdad? Porque me diste hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Me viste en la cárcel y me visitaste enfermo y me fuiste a ver. ¿Y cuándo hicimos esto, Señor? O sea, ¿cuándo fue a ti que lo hicimos? Y Él dijo, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis más pequeños, a mí lo haces. O sea, cuando tú lo haces todo para Dios. Todo para gloria de Dios, porque para Él vivimos. No para que te llenes de vanagloria, sino porque es una cosa buena delante de Dios. Porque somos enviados para servir, no para ser servidos. Bendito Dios. Entonces un siervo de Dios es uno que ha demostrado a sí mismo y todo lo demás en su vida o experiencia y ha encontrado a Jesús y le ha hecho Señor de toda su vida. Esto significa que pone a Jesús primero en todo. Ese es un siervo, el que pone a su Señor en primer lugar en todo. Entonces se espera de nosotros, como discípulos de Jesús, que sirvamos solo a Dios. Dice su palabra que no podemos servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. No podemos servir a dos señores. 1 Corintios 4:1. Si me hace favor, hermano. 1 Corintios 4:1. Gloria a Dios. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aleluya. ¿Verdad que somos para servir?
somos servidores. El mismo Señor Jesucristo, nuestro Señor, nos dijo: yo no vine sino para servir, no para ser servido. Bendito Dios. Y una de esas muestras fue cuando empezó a limpiar los pies, a lavar los pies de los discípulos. ¿Saben que hay algunas religiones que practican eso? No han entendido el mensaje ese. Eso no se debe hacer de una forma, ¿cómo se dice? Literalmente. No dijo para que vayamos y andemos limpiando los pies de la gente. No es así. Esa era una muestra clara de que era necesario que nos dejáramos lavar por el Señor. Por eso Pedro cuando le dijo: no, Señor, yo no me voy a dejar que tú me laves los pies. Dice Pedro: si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo en el reino. Ah, no, Señor, entonces lávame todos. ¿Verdad que sí? Entonces ahí nos damos cuenta que no es que tengamos que ir a lavarle los pies o que hagamos una costumbre de andar lavando los pies de vez allá cada año o cada no sé cuántos meses se lo propongan, ¿ah? Pero eso no es lo que nos mandó el Señor. No han entendido el mensaje. Quiere decir que les hace falta el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se equivoca. Bendito Dios. Entonces no es una forma literal, sino que nos limpiemos de toda contaminación y entonces podemos participar en la Santa Cena y en el reino de Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Entonces esto significa que pondremos el reino de Dios primero en nuestra vida, como dice Mateo 6:33, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es la justicia del reino? Pues vivir para el Señor, vivir como Dios dice en su palabra, apartarnos de toda iniquidad. Eso es vivir en el reino. Y no sirviremos a las riquezas, el poder, las posesiones o cualquier otra cosa, como dice Mateo 6:24. Si lo podemos leer, mi hermano. Mateo 6:24. ¿Por qué? Porque muchas de las riquezas se convierten en afanes para el ser humano, ocupaciones en las cuales te quita el tiempo y ya se te olvida de que tú estabas sirviendo en la congregación, que estabas sirviendo para Dios. Ya estás afanado. Y esa es una de las señales de los finales tiempos, como los días de Noé, que todos vendían y todos andaban en sus negocios, ¿verdad? Cuando la invitación a las bodas del rey, ¿verdad? Dice que invitó a todos los nobles y salieron con que unos estaban haciendo un negocio: es que acabo de comprar unos terrenos y tengo que ir a verlos. Unos que compré un par de bueyes y tengo que ir a verlos, ¿verdad? Andaban en sus negocios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso los aparta del reino de Dios. 6:24 de Mateo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, porque las riquezas, mis hermanos, se afana la gente. Se afana tremendamente. Y como ya tienes riquezas, sientes que ya no te hace falta nada. Esa es la realidad. Y ya no buscas a Dios como debe ser y no sirves a Dios. Bendito Dios. Entonces, las marcas de un siervo de Dios son estas. Busca primero el reino de Dios. Si tú eres un siervo que estás siempre buscando el reino de Dios, que le pones prioridad siempre a las cosas del Señor, esa es una señal de un siervo de Dios. Número 2. Es un siervo de todos. Mateo 20:26 al 28. Tiene que ser un siervo de todos. Si eres siervo de Dios, tienes que ser siervo de todos tus semejantes, porque vinimos para servir.
Bendito Dios. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ajá. El que realmente es grande es alguien que es servidor de los demás. Esa es la realidad. Ese es un buen siervo, porque sabe que todo lo hace para Dios. Por eso sirve a los demás. Mira hacia su amo para recompensa. Mateo 25, 21. Porque siempre estamos mirando al blanco perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual tiene recompensa. Es galardonador. Podemos verlo. Mateo 25, verso 21. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Hay recompensa. Sirve a los demás y al hacerlo sirve al Señor Jesús. Mateo 25, 31 al 40. 31 y 40 nada más vamos a leer. 25, 31 y 40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el versículo 40 dice: Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aleluya. Muchos nomás piensan que servir al Señor es servir al Señor y ya. Por cuanto lo hace uno por los demás, es para el Señor que lo hacemos. Y cuánta gente equivocada que piensa que nomás al Señor y a los otros se los pasa por encima, ¿verdad? Está dispuesto, estamos hablando de un siervo de Dios, está dispuesto a negarse a sí mismo. Todo lo que me gusta ya no lo voy a hacer, Señor. Llevar su cruz diariamente y seguir a su amo, o sea, Jesús, como dice Lucas 9, 23. Ese es el siervo de Dios, no el que anda ahí de medio mundanito. Ese no es siervo. Ese es religioso, y las religiones no salvan, sino que el que hace la voluntad del Padre, ese es el que se salva. Sigue al ejemplo de Jesús en que es desinteresado y sirve antes que ser atendido. Lucas 22, 27, ahí lo encuentra. Antes, o sea, no esperando a que te sirvan, sino que más bien antes tú atiendes a los demás. También sabe que es más bienaventurado dar que recibir. Pero muchos piensan diferente, ¿verdad? Piensan que es más bienaventurado recibir y recibir y recibir y no dar. Porque como que en nuestra propia mente humana, pues como que no concuerda, ¿verdad? Como que está más fácil recibir y se siente más bonito. Pero el que es espiritual sabe que es mejor dar que recibir. Aleluya. ¿Y dónde dice eso, mi hermano? En Hechos 20:35, si lo leemos, mi hermano. Hechos 20:35 dice que es más bienaventurado dar que recibir. 20:35. Gloria a Dios. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Pablo trabajaba con sus manos aún para ayudar a los necesitados. No solamente para no darles tropiezo a los demás habladores, ¿verdad? Porque hay muchos que ni ayudan a la iglesia, pero sí son bien habladores. Pero por tal de no darles tropiezo aún a ellos, él trabajaba con sus propias manos, bien que merecía tener un sueldo,
porque era apóstol y tenía muchos hijos espirituales, por así decirlo. Ayudaba mucho, entonces tenía derecho a tener un salario. Es fiel cuando le confían algo. Estamos hablando del siervo. Es fiel cuando algo se le confía. Como dice 1 Corintios 4:2. Y lleva las cargas de los demás, como dice Gálatas 6:2. Porque eso dice la palabra, llevaos las cargas unos de los otros. Cuando la persona entiende esto y lo hace, ese es un siervo. Pero si los otros ven que llevan cargas y le echan más, ese no es siervo. Ese nomás es alguien que pretende ser siervo, pero no lo es. El siervo es humilde, manso, paciente y soporta con otros en amor. No que no le duela, pero soporta. No paga mal por mal, sino se calla. Eso lo dice Efesios 4:2, de que soporta, ¿va? Mira por el interés de los demás, así como sus propios intereses. Filipenses 2:4. Pero ¿qué siervo es este? Pues es un verdadero siervo, que mira mejor por los otros intereses que no son de él, que por los propios. Y abundan esos que solamente con el propio interés, solamente el propio interés. Solamente le duele lo que le pasa a él y a su familia. A los demás no les duele. Quiere agradar a su Señor en todo lo que hace. Segunda de Timoteo 2:4. Y ya vamos a terminar. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2:4, hermano? Estamos por terminar ya. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4. Un verdadero siervo de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aleluya. Oiga, qué tremendo mensaje trae ese versículo. Nadie que milita, y no está hablando de alguien que se fue al ejército del gobierno, no. Alguien que está marchando en las filas del Evangelio del Señor Jesucristo. Nadie que ya está militando, nadie que dice que ya soy cristiano, que soy nueva criatura, se enreda en las cosas del mundo o en los negocios del mundo para olvidarse del llamamiento. No. ¿Por qué? Porque la mayor importancia es lo que está en la palabra. El llamamiento que tuvo tiene mayor importancia que cualquier cosa o cualquier negocio en el mundo. Porque si no, no es siervo. Dios odia. Vamos a ver, los siervos de Dios necesitan ser humildes. Dios odia al orgullo y a la arrogancia. Así es que aquellos que son siervos arrogantes, como que Dios no los ve bien. Dios odia al orgullo y a la arrogancia, como dice Proverbios 3:13. Incluso se opone al orgulloso. Vamos a ver 1 de Pedro 5:5. Dios resiste al soberbio, al orgulloso, al arrogante. Lo resiste, lo mira de lejos, dice su palabra. 1 de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya. Bendito el Señor. Esa es una invitación clara para que veamos nosotros que andemos en humildad, en mansedumbre. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, o sea, a los que se humillan delante de Dios y sirven a Dios, a los buenos siervos, pues. Esos los exalta.
desea que nosotros caminemos humildemente con Él. Miqueas 6:8. Libro de Miqueas 6:8. Amén. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Eso es lo que Dios necesita nada más. Es lo que Dios pide de nosotros. Para si alguna vez se ha preguntado, ¿y qué es lo que pide Dios? ¿Qué requisitos? Pues Él nos ha declarado lo que es bueno. Que amemos misericordia y que busquemos a Dios, ¿verdad? Y nos humillemos. Reconozcamos pues la falta. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Eso lo dice 1 Pedro 5, verso 6. Estamos hablando de los siervos que no deben ser soberbios, que tienen que ser humildes. Necesitamos humillarnos. Si lo encontramos difícil, entonces debemos pedir a Dios que nos dé gracia para ser humildes. ¿Verdad que sí? Hay quienes batallan con eso. No, es que yo no puedo contenerme cuando me hacen enojar esos hermanitos. Te hace falta pedirle a Dios. Es que tengo el carácter así fuerte. Ese es un mero pretexto. Pues Dios puede moldear tu carácter. Bendito el Señor. Pedro tenía un carácter tremendo, andaba con su machete y volaba orejas. Pero después él mismo dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Él aprendió. Si Dios pudo hacer eso con Pedro y con sus discípulos, puede hacerlo contigo también, conmigo, con todos los que tengamos una necesidad como esa, que digamos, oh Señor, pues yo estoy sirviéndote, pero ese es un aguijón, mentira del diablo, ese no es ningún aguijón. Ese es un mal que tú tienes en tu modo de ser, es tu carácter. Muchos piensan que ese es un aguijón. No, es que yo no me puedo aguantar porque me harto en ira. Eso no es un aguijón. Malinterpretan la escritura. Exacto, el aguijón es precisamente para que estés tú humillado bajo la poderosa mano de Dios, para que Dios crezca en ti. Un aguijón no es para que tú te explotes delante de los hermanos, ¿verdad? O delante de la persona, de cualquier persona. Eso no es ningún aguijón. Eso es un mal carácter que tienes que doblegar. Bendito Dios. Entonces, si lo encontramos difícil, entonces debemos pedir a Dios que nos dé gracia para ser humildes. Debemos rogar a Dios. Esto no es el arrastrarse en el polvo. Significa darse cuenta de que nosotros, por nosotros mismos, no somos nada y que necesitamos que Dios reine en nuestro corazón. No, esto no se trata de que nos arrastramos en el polvo. Esto se trata de que entendemos nuestra necesidad de que Dios cambie, porque sabemos nuestra condición humana y sabemos que humanamente no podemos cambiar si no le damos todo al Señor para que Él nos ayude. Bendito el Señor. Aleluya. Nos hará fuertes y nos levantará en el momento oportuno. Necesitamos confiar en Dios. Esto es ser verdadero nuevo siervo. Esto es ser verdaderamente un nuevo siervo y tener la naturaleza de un siervo. ¿Verdad? Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Ya casi nos vamos. Vamos por una nada más. Amén.
Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Entonces, humillándonos, Dios es el que exalta. No necesitamos exaltarnos nosotros a nosotros mismos, sino exaltar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo y del Padre eterno. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso lo dice en Mateo 11, 29 y 30. Podemos aprender la humildad de Jesús siguiendo su ejemplo. Siempre he dicho, Él es el mejor maestro de todos los tiempos. Jesucristo. Él mismo dijo y se puso como muestra: aprended de mí. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sé como yo y hallaréis descanso para vuestras almas. Es lo que está diciendo el Señor. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, lo que yo les impongo, lo que yo les digo que se aparten, es fácil y ligero. O sea, bien lo pueden hacer. Eso es lo que dice el Señor. Tan sencillo que es entender eso, ¿verdad? Que el Señor dice: llévenlo, es fácil porque yo te ayudo, yo estoy contigo. Así es el Señor. Pero si no, mientras el hombre no se someta a Dios, no va a poder vencer ninguna cosa que le haga hacer maldad. No va a poder vencer ningún vicio, no va a poder vencer ninguna malas palabrerías, no va a poder vencer la maña de tener esa imanda que se trae todas las cosas, no va a poder vencer a la mentira, sino que siempre va a ser mentiroso, porque como no se somete a Dios, no se sujeta a su Señor no le puede ayudar, porque esto es de libre albedrío. Tiene que tener esa disposición: Señor, cámbiame, porque yo ya he hecho la lucha y yo no puedo. Yo ya fui hasta Alcohólicos Anónimos, estuve en otros institutos y no he podido. Y me han dicho que tú eres un Dios que cambia, que transforma. Cuando nosotros nos sometemos y ponemos todas nuestras cargas a Dios, el Señor lo hace. Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si el Señor no ha venido, estaremos el próximo viernes para gloria y honra de su santo nombre. Bendiciones y hasta la próxima.